Una de las principales preguntas que siempre te hacen es, hasta con temores, ¿cuántos impuestos tengo que pagar si compro un puchito de cripto nada más? Hay que tener en cuenta, para desterrar un poco el miedo, que siempre, tanto en ganancias, siempre hablando de personas físicas, en ganancias o en bienes personales, siempre hay mínimos. Por ejemplo, si vendemos cripto, que ya todos sabemos a esta altura que se paga el 15%, pero ¿se paga cuándo? Se paga siempre y cuando superes el mínimo. Para que tengas una idea, durante el 2023 el mínimo superó apenas los 450.000 pesos de ganancia. O sea, si tenemos ganancias inferiores a ese mínimo, no tenemos que pagar. Bienes personales graba determinados activos al 31 de diciembre. Pero hay un mínimo también. El año pasado el mínimo era de 11.200.000 pesos. O sea, vamos a suponer que tengamos nuestro único capital sean 1 millón de pesos en criptomonedas. No llegamos ni por asomo al mínimo. O sea, no tenemos que pagar bienes personales, no tenemos que presentar una declaración jurada por eso. Por eso, no siempre que operemos cripto vamos a pagar impuestos. Siempre que tenemos que tener lo que se llama el impuesto determinado. O sea, tenemos que superar los mínimos para poder pagar, o tener que pagar, mejor dicho, el impuesto correspondiente. Hay que ver cómo lo pueden invertir, pero en términos generales, un rendimiento que hasta puede ser incluso actividad de minería, o incluso un rendimiento de staking o entre comillas plazo fijo cripto. El rendimiento siempre, lo que es cripto, no está exento, sino que está alcanzado en ganancias, pero de vuelta está el mínimo. Si no superamos el mínimo, no tenemos que tributar ganancias, ¿sí? Después hay que analizar los otros impuestos, el IVA y demás, pero en ganancias, el impuesto que todos preguntan, no está alcanzado, o mejor dicho, no tributa si no supera el mínimo. La típica pregunta es, ¿cuánto le voy a tener que pagar al fisco por operar criptomonedas? Pero de vuelta, lo que te decía al principio, si no superamos los mínimos, no tenemos un impuesto determinado, no tenemos que preocupar por presentar la declaración jurada y pagar impuestos correspondientes, ¿sí? Que también presentar la declaración jurada es un costo de contador, un costo impositivo para presentar la declaración jurada, un costo burocrático, pero si no superamos el mínimo, no tenemos que presentar declaración jurada. Si tiene una pérdida, lo que se llama técnicamente quebranto, obviamente sobre las pérdidas no paga ganancias. Si en el año tuvo una pérdida, incluso una empresa que está inscrita en el impuesto presenta declaraciones juradas, pero si tuvo pérdida en el año no va a tener ganancia, no va a tener que pagar impuesto porque no tuvo ganancia grabada, justamente tuvo una pérdida. O sea, no es que ni siquiera superó el mínimo, sino que lo perforó la base. ¿Sí? El consejo siempre es que, por ejemplo, alguien que se dedica a la compra-venta de criptomonedas lleve un registro de todas las operaciones que hace, tanto de compra como de venta, para después poder, el contador, siempre vaya a un profesional, que el contador pueda calcular, por ejemplo, la ganancia que tuvo durante todo el año. Mediante el método de costeo correspondiente, primer entrado, primer salido, hace el cálculo por criptomoneda de la ganancia que tuvo y si supera, como decía, el mínimo, si tiene que pagar lo que tenga que pagar y demás. Pero siempre lleva un registro de todas las operaciones, porque después, sin ese registro no se puede hacer ningún cálculo. Ahí hay que, es todo un tema, el tema impositivo. En el caso de personas físicas va a liquidar el impuesto de forma diferente si es fuente argentina o fuente extranjera, ¿sí? Pero sin entrar mucho en detalle, por ejemplo, si opera en Argentina, compra y vende criptomonedas descentralizadas en Argentina, ahí liquidaría el famoso impuesto cedular, ¿sí? Que está alcanzado el 15%.